Como ustedes saben, damos sesiones vivenciales en escuelas desde primarias hasta universidades, en instituciones y empresas. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, es común que los y las asistentes manifiesten en sus opiniones una serie de mitos e ideas erróneas que lo único que hacen es ayudar a perpetuar dicha violencia. Encontrarán una vez más al doctor Roberto Castro, que comparte con ustedes una serie de mitos que tejen los propios hombres para justificar la violencia que ejercen contra las mujeres. Ya saben, para mantenernos en nuestro lugar. Bueno, en relación a la violencia en las relaciones afectivas entre hombres y mujeres o en las relaciones erótico-afectivas en general, hay un montón de mitos y de ideas falsas que vale la pena revisar y cuestionar. Desde luego la primera, que eso es asunto que nada más le pasa a los pobres o a la gente de clase baja o a... Pues no. Las estadísticas que hemos venido produciendo en este país a lo largo de más de 10 años a través de encuestas muestran que la violencia física, sexual, emocional, económica se da en todas las clases sociales. En mayor proporción en algunas que en otras, pero no es en la clase baja donde se da la mayor proporción, por cierto. Entonces, primer mito a derrumbar es un problema que no se concentra nada más en un solo estrato social, sino en todas las clases sociales. Otro mito muy importante, el que llamamos la idealización. Solemos crecer con la idea de que el hogar es el lugar más seguro para las mujeres. Pues no, las estadísticas muestran que el lugar donde se da la mayor parte de las lesiones que sufren las mujeres por violencia es en el hogar. El hogar es el lugar más seguro para los hombres, eso sí, porque los hombres la mayor cantidad de lesiones que sufren por violencia las sufren en la calle o en la oficina o en otro lugar, no dentro de la casa. Pero fíjense qué interesante, como una verdad que es correcta, es cierta para los hombres, se proyecta como si fuera una verdad universal, y no es cierto. Otro mito, la negación. No, eso casi no ocurre. La violencia casi no se da. Eso, pues ahí entre gente rara, muy agresiva, pero pues no. Por eso llevamos ya más de 10 años haciendo encuestas de diverso tipo, y la SEP haciendo sus encuestas entre las secundarias y prepas, y por todos lados estamos juntando un montón de información que hablan, que muestran que no es un problema, que casi no ocurre. Las diversas formas de violencia entre hombres y mujeres en relaciones afectivas, etcétera, en la escuela, en el trabajo, se da con frecuencias, en proporciones mucho más elevadas de lo que este mito de que casi no ocurre nos permitiría pensar. Otro, que además funciona como refrán: los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, no me voy a meter en cimentero, o si como maestro sé que allá hay un problema de violencia, bueno, los trapos sucios se lavan en casa, o si como doctor me entero que la paciente sufre violencia, de eso no me voy a meter, o si como padre de familia sé que el amigo de mi hija y su pareja tienen violencia, esos trapos sucios se lavan en casa. Y entonces, con ese mito de que ese no es un asunto que me concierne, dejamos de actuar. Es un refrán que justifica la inacción o la pasividad total frente a un problema que en realidad no es un asunto privado. Aunque ocurra a veces en el escenario del hogar, de lo privado, la violencia es un problema público, a todos nos concierne y todos tenemos que tomar cartas para pararla.
Y el último mito, el de que sería realmente cómico si no fuera porque es sobre todo dramático, es esta idea de que a las mujeres les gusta. En todos lados cuando damos una conferencia sobre violencia contra las mujeres o violencia de género, siempre hay alguien que dice, pero yo conozco a fulana que si su marido o su novio no le pega, no siente que no la quieren, etc. Y eso es una soberana tontería. Porque, ¿por qué no decimos lo mismo respecto de los viejitos, por ejemplo? ¿Por qué no decimos, si a mi abuelito no le pegamos cada tanto, él no siente que lo queramos? ¿O por qué no decimos lo mismo respecto de los discapacitados? Si a mi hermano que tiene síndrome de Down no le damos sus buenas patadas, no siente que lo queramos, como que él siente afecto cuando le damos sus patadotas. Bueno, suena ridículo y mueve a carcajadas, ¿verdad? ¿De dónde sale la idea de que en cambio las mujeres sí? De que a las mujeres sí les gusta. Pues sale de la idea de, es decir, es una creación masculina para justificar la violencia de los hombres contra las mujeres. Pero es un mito absolutamente ridículo y del que no existen evidencias en ningún lugar.